Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Nova y el día de hoy vamos a estar aprendiendo lo que no debes hacer en Bloodstrike, o mejor dicho, top 10 errores que jamás debes de cometer en Bloodstrike. Pueden costarte la vida, incluso unos dolorosos menos 100 puntos. Número 10. No caer antes que tus enemigos. Esto es algo que todo el mundo sabe, pero aún lo siguen haciendo. Por ejemplo, si tienes pensado caer en la base de los misiles o Solar Tower, asegúrate que eres primero, porque si no lo haces, tus enemigos van a coger armas mucho más rápido que tú y van a valer muchos puntos. Recomendación: esto es muy fácil de evitar porque solamente necesitas abrir el mapa, marcar el lugar donde quieres caer y asegurarse de caer entre los 500 y 600 metros. Recuerda siempre caer en picada y después abrir paracaídas. Número 9. No prestar atención a los sonidos dentro del juego. Esto es una de las cosas más importantes dentro del juego si quieres ser un buen jugador. Recordemos que dentro del juego hay muchos sonidos. Por ejemplo, el sonido de la AK-47, el sonido del SCAR, el sonido de los pasos, el sonido de brincar y también el sonido de caer desde el cielo. Recomendación: siempre estar atento a todos los sonidos, y también yo les recomiendo mucho utilizar casco. El segundo consejo sería aprenderse todos los sonidos de las armas, porque eso es muy importante al momento de hacer un PvP, porque tú no te vas a acercar a una persona que tiene una escopeta y tú tienes una IP9, y en ese caso lo mejor que convendría para ti sería guardar la distancia y dispararle desde lo lejos. Y por último, pero no obligatorio, botar esa chingadera de la IP9 porque no sirve ni madres. Número 8. No fijarte donde caen tus enemigos cuando vas en paracaídas. En mi caso siempre le doy la capitanía a mi compañero para que él se tire y yo me encargo de mirar hacia los alrededores a ver dónde están cayendo los enemigos. Esto es muy importante porque te estaría ayudando a lootear más tranquilo y a alistar de un poco mejor para los PvP. Uno de los consejos muy importantes que le podría dar a ustedes en este caso es siempre caer al lado de tus compañeros, y en cambio si estás jugando en modo solo, siempre caer un poco alejado de tu enemigo para poder lootear un poco más tranquilo. Muchos jugadores siguen cometiendo este error y por eso yo me vi obligado a colocarlo en este puesto. Número 7. No estar atentos a los cambios de zona. ¿A quién no le ha pasado que llevas una partida con más de 20 kills y te termina matando la zona? Yo ojito que lo digo por experiencia. Bueno, a eso me refiero, a estar atento a los cambios de zona porque son muy importantes. Y como recomendación, yo les recomiendo siempre estar 30 segundos antes en la zona segura. Número 6. No utilizar el meta de la temporada. Y cuando digo el meta me refiero tanto a la arma como al personaje, ya que muchos jugadores juegan con lo que se le atraviese por el camino, y ese es uno de los primeros motivos por los cuales pierden sus partidas. Como recomendación, yo les recomiendo siempre mirar videos de jugadores profesionales o jugadores pro players para ir conociendo cuáles son las mejores armas y los mejores personajes. Por ejemplo, en mi caso yo miro a un youtuber que se llama Alexeta y a otro youtuber un poco asiático que se llama Ice Stream. Son jugadores que se dedican a hacer gameplays y ya tienen mucha experiencia para las partidas clasificatorias. Número 5. No utilizar granadas. Este es un error de muchos jugadores al momento de no utilizar las granadas en sus partidas. Y chicos, se los digo desde ahorita que las granadas son muy importantes en cada partida, ya que te pueden ayudar al momento de infligir daño y también de escaparse a tus enemigos o acercarse a ellos. El tipo de granadas más recomendadas serían las granadas de fuego y las granadas de humo. Recuerden llevar siempre 2 de cada una de ellas, por el simple motivo que solamente puedes llevar 4 granadas en tu bolsillo. Número 4. Correr en línea recta. Si no quieres morir como este boxito, te recomiendo siempre mirar a los lados y tratarte de irte deslizando cuando estés en campos abiertos. Recordemos que el mapa de Bloodstrike es un mapa que tiene áreas un poco desoladas, y por eso siempre es muy recomendable irse agachándose, deslizándose, brincando en esas áreas. Aunque también yo les recomiendo mucho utilizar los carros, porque los carros les ayudan para posicionarse más rápido de un lugar a otro y también para cubrirse de daño enemigo. Un error muy común de los jugadores al momento de hacer un PvP es que se mueven hacia el frente, y eso hará que te terminen bajando muy rápido. Como recomendación que les puedo dar es que siempre al momento de disparar siempre te muevas hacia los lados o disparar por pausas. También les recomiendo agacharse, brincar y deslizarse. Y por último, moverte en zigzag. Número 3. Curar a tus amigos teniendo enemigos cerca. Es uno de los peores errores que puedes cometer en Bloodstrike o en cualquier juego. Aunque tengas muy buenas intenciones y quieras ser el mejor médico de todo el mundo, nunca cures a tu amigo teniendo enemigos cerca. No te enfoques en tu amigo, sino que enfócate en tu enemigo y tratar de eliminarlo lo más rápido posible. Como recomendación en esos casos, lo mejor sería decirle a tus amigos que se eliminen para que tú los puedas revivir, ya que en la mayoría de los casos esa sería la mejor salida para esas situaciones. Número 2. No cambiarte de posición cuando tus enemigos te detectaron. Ojo que esto es muy importante, chicos. Si tú sabes que los enemigos ya te vieron y te empiezan a rushar y a lanzar granadas, lo mejor que puedes hacer es cambiarte de posición y buscar una mejor cobertura lo más rápido posible, ya que en la mayoría de los casos los enemigos andan como locos buscando kills y muchas veces se descuidan dejando la cobertura de un lado, y para esos momentos es donde nosotros tenemos que aprovechar. Como recomendación que yo lo que siempre hago con mis compañeros es siempre disparar cuando estemos 100% seguros de que vamos a bajar a nuestros enemigos, y eso es por muchas razones, y la más importante es para no revelar nuestra posición. En fin, siempre cambiar la posición cuando tu enemigo te vea. Número 1. No utilizar la mejor configuración para tu dispositivo, y cuando me refiero a configuración me refiero a tanto a como justo, sensibilidad y configuraciones.
Y ok chicos, ya estamos dentro del juego donde les voy a estar enseñando mis configuraciones más completas. Estas serían mis configuraciones básicas, ustedes pueden tomar una captura y pues las pueden copiar. Yo se las recomiendo demasiado. Ya en la sensibilidad tengo el giro sin apuntar en 115, la mira metálica la tengo en 110, la mira por 2 la tengo en 90, la mira por 3 también, y las demás miras las tenemos en 80. Y por último, este sería mi custom que yo utilizo en esta temporada. Es un custom pues muy fácil, se podría decir. Tengo el botón de disparo con mira en el lado izquierdo aquí arribita, también tengo el botón de agacharse en ese lado, y el botón de mira lo tengo en el lado derecho junto a las armas, y más abajito tengo el botón de habilidades de los personajes. También cuento con el botón de brincar, el botón de disparo de cadera y el de recargar. Y bueno chicos, los consejos llegaron hasta esta parte del video, y recuerden que se pueden suscribir, darle me gusta al video para traer más contenido de este tipo. Y bueno, recordándoles siempre que les voy a estar dando una partida súper épica para que ustedes la puedan ver. Y sin nada más que decirles, hasta la próxima y chao. Era un item, sí. Está tocado, está tocado. Tocado, tocado, tocado. No, me mató. La mando, la mando, la mando, la mando. A ver. Maté a uno yo también. Uy, uy. Corre. Ya sé, ya sé. Ah, pero hay uno acá, hay un capero. No tengo vida, güey, no tengo vida. Me muero. Voy a morirme, creo. La mando, la mando. Ya voy, espérate, güey, que está más de tarde, está más de tarde. Ya voy, ya voy. Ya, mané. Ya, ya. ¿Por qué? Ya lo miré. Ya, ya. Uno en el suelo. Falta el otro. Ahí está. Esa. Sí.